Bien, bueno, retomamos hermenéutica, los principios que estuvimos viendo y nos faltaba uno, ¿no? No, dos. ¿Dos? ¿Estás segura? Sí, porque quedamos en Sí. doctrinales interpretan pasajes incidentales. Nos queda el 5 y el 6. Bueno. Estamos entonces todavía en el punto G, principios de interpretación para la hermenéutica general. ¿El primero cuál era? Sin mirar la hojita. Bueno. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. El Nuevo Testamento interpreta, nos ayuda a interpretar, a entender el Antiguo Testamento. Las profecías era que nos ayudaba a entender. Bueno, sin mirar la hojita, sin hacer trampa. Las epístolas interpretan a los evangelios. Muy bien, muy bien. Pasajes universales interpretan. No mire. Sí, locales, dice bien. Pasajes universales interpretan pasajes locales y pasajes doctrinales interpretan pasajes incidentales. Muy bien. Entonces nos queda pasajes didácticos interpretan pasajes simbólicos. Punto 5. Pasajes didácticos interpretan pasajes simbólicos. ¿Qué son los pasajes didácticos? ¿Qué son los pasajes simbólicos? ¿Podés leer, Karina? ¿El 5? Leo. Pasajes didácticos interpretan pasajes simbólicos. Un pasaje simbólico es aquel que contiene uno o más elementos visibles que sugieren o representan algo invisible. El pasaje didáctico es aquel que toma los elementos simbólicos, los interpreta y revela así la enseñanza que encierra. Y hay tres pasajes. Vamos a esos pasajes. Mateo 27, 50. Ese lo tengo. 51. Y Lucas 23, 45. ¿Qué dice? Mateo 27, 50. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué está hablando ese pasaje? ¿Qué pasó ahí? En la crucifixión del Señor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Se rasgó el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó el velo del templo. Rasgó. ¿Cómo? Tembló la tierra, de arriba abajo. No de abajo arriba. No, de arriba abajo. Eso tiene algo. Hay detalles en los pasajes que tienen un simbolismo, ¿no? En Lucas no dice así. Lucas dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero no dice eso. 23. No dice de arriba abajo, pero que se rasgó, se rasgó. Sí. Se rasgó por la mitad. Y el sol se oscureció y el velo del templo. Bueno, ¿tenés el versículo 45? Ese. Ese es. 23, 45 es ese. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Bueno, estos dos pasajes nos están contando un hecho real, no es algo ficticio, está destacando algo que sucedió, ¿no? Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque al 4, Pablo, del 1 al 4. Al 4. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de las proporciones. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo.
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía en las tablas del pacto. Bien, en la primera parte del versículo 3, ¿qué dice? Tras el segundo velo. Habla de un velo. Y Pablo también en Hebreos, pero el capítulo 10, el capítulo que sigue, versículo 20. Por el camino nuevo y digo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bien. Acá vuelve a mencionarse la palabra velo. ¿Con qué nos estamos encontrando acá? Primero con un hecho que sucede en el momento de la cruz. Ese hecho es que, la tierra tiembla, pero en el templo se rasgó el velo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, entraba para ofrecer sacrificios por los pecados. Decíamos recién el detalle de Mateo que hablaba de que el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué simbolismo encontramos ahí? En la acción de que se haya rasgado de arriba a abajo. El cielo. Y que es una bendición que justamente proviene desde arriba, como del cielo, una cosa así. Claro, o sea, si uno tiene que rasgar un velo, una cortina, y ese velo, el velo del templo, era un velo alto, era una cortina muy alta, Gruesa. y tenía su peso, no era fácil romperla. Pero si uno está abajo de una cortina muy alta y la quiere rasgar, ¿qué hace? Agarra la parte de abajo y hace fuerza. Claro, para arriba. Y se va a rajar de abajo arriba. El hecho que se haya rajado de arriba abajo y sola contiene un simbolismo en el hecho de que es Dios el que solamente pudo haber hecho eso, y Dios está arriba. No hubo mano de hombre. No hubo mano de hombre y fue algo que es como si lo hiciera alguien que está arriba, no que está abajo. Por eso se rasgó de arriba abajo. Pero aparte de eso, al rasgarse, ahora hay acceso libre. Es como que, ¿qué pretendía el Padre? Liberar el paso, el acceso para que el hombre pudiera entrar al lugar santísimo. Antes no podía. ¿Qué fue lo que permitió eso? La muerte de Jesucristo. Muy bien. En el momento de la muerte de Jesús pasó eso. Entonces el mensaje que encontramos, el simbolismo que encontramos en ese momento, en esa acción simbólica, es que gracias a la muerte de Jesús, ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Por su sacrificio por nosotros en la cruz, ahora ya no es necesario seguir haciendo sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Ya Jesús lo hizo y permite de esa manera el acceso a la presencia de Dios gracias a su sacrificio. Ahora, ¿qué hace Hebreos? El pasaje que acabamos de leer. Vuelve a tomar el tema, pero ya lo va desarrollando, porque lo que leímos fueron 2 versículos, uno en un evangelio y otro en el otro. ¿Qué encontramos en Hebreos 9 y 10? Y no solo 9 y 10, tenemos un montón de pasajes en el libro de Hebreos que desarrolla el tema del sacrificio de Cristo. Justamente lo que veíamos en los otros principios. En los pasajes. Claro, ¿qué era lo que veíamos en los otros pasajes? Que ya lo desarrollan de una manera más extensa, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Y va tomando, detalle por detalle, lo explica, dice, bueno, ahora bien,
aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, el santuario terrenal. Entonces va dando toda una explicación detallada de la función del templo y de ese lugar santo en su momento y lo que hizo Cristo. Ahora Él es el mediador de un nuevo pacto. Todo el libro de Hebreos está dedicado a la mentalidad hebrea, al judío. Bueno, el 8, el 9 no tiene título, es como una continuación del 8 y el título del 8 es el mediador de un nuevo pacto. Como que va dando ya los motivos de todo lo que va a explicar, Claro. de lo que vimos en los anteriores. Entonces, ¿cuál es el pasaje simbólico o los pasajes simbólicos? Mateo y Lucas, ¿Y los didácticos? Hebreos. ¿Está bien? ¿Se entiende Sí. el ejemplo? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar, así como veíamos con los pasajes locales. Puede ser tricky como ejemplo también, para que me quede más claro a mí, el sueño de Nabucodonosor. Nabucco. A ver. Sería casi parecido también, como lo simbólico sería como el sueño y después ¿Y el pasaje didáctico cuál sería? no me lo sé, pero ya cuando lo explica, digamos parte por parte, qué significa cada cosa, cada parte del cuerpo. Claro. Después Daniel, ¿qué hace cuando habla con Nabucodonosor? Interpreta el sueño. Le explica lo que simbolizaba cada parte de lo que él vio en su sueño, ¿no? Lo que simbolizaba la cabeza, lo que significaba el pecho y los brazos, el vientre y los muslos. Cada parte tenía un significado. En este caso, en el mismo contexto se explica el símbolo. Bien. Pero vamos a encontrar otras historias, otros pasajes que están en una parte de la Biblia y que se explica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento puede haber una parte simbólica que se explique en el Nuevo. Lo que acabamos de ver como ejemplo está en el Nuevo. Una parte en los Evangelios y la interpretación en la carta a los Hebreos. También puede ser que esté en el mismo libro, en el mismo contexto, y ahí es donde nos vamos a introducir ahora. Pero más o menos esto de pasajes didácticos interpretan pasajes simbólicos, ¿se entiende? Bueno, lo que pasa es que es un enunciado. Lo que nosotros estamos teniendo acá en esta parte de la lección son los principios, los títulos de los principios. Después, cuando hagamos en algún momento trabajos prácticos, ahí vamos a darnos cuenta de cómo vamos a encontrar este tipo de situaciones o de ejemplos y cómo lo tenemos que encarar. Repito, lo que hablamos de entrada. La Biblia está llena de este tipo de figuras, de símbolos, de alegorías, de metáforas, que si no las enfocamos como son, no las tratamos de entender dentro de ese sentido en el que aparecen, y podemos agarrar un martillo y empezar a... Nos vamos a volver locos. Porque hay que tener cuidado de no interpretar cualquier cosa. Claro, y tenemos que tener cuidado de no interpretar literalmente algo que es simbólico. Entonces tenemos que buscar en el contexto de toda la Biblia qué significa ese símbolo o ese pasaje simbólico. Y acá es donde entramos en el punto 6, que es quizás el principio más fácil de aprender y más importante también. ¿Cómo se titula el punto 6? Un texto se interpreta por el contexto. Bien. El término contexto está formado por dos vocablos latinos, con
que significa junto, y textus, que significa tejido. La unión de ambos vocablos significa tejido juntos. En este caso estamos hablando de contexto literario y esto tiene que ver con el sentido que cada palabra tiene dentro de una frase. Y a su vez, esta frase o versículo se encuentra conectada en un pasaje que está expresando una idea o pensamiento, dándole un sentido coherente a todo el texto. Este contexto literario se puede dividir en... Bueno, para ir No rápido. sé. Bueno. La palabra contexto, entonces, ¿qué significa? Todo junto. Tejido. Tejido junto. ¿Vieron que en un tejido, en una trama de un tejido, para que eso tenga consistencia, tienen que estar entrelazados de tal manera que logren una unión que permita resistir el resto del tejido? En lo que tiene que ver con el contexto literario, cada palabra en el texto tiene un sentido y tiene un propósito y mantiene unida a través de una frase una idea que en esa frase se intenta transmitir. Por eso cada palabra es importante. Decíamos al principio que también los signos, las comas, las pausas que aparecen tienen una razón de ser. En lengua o en gramática hay una palabra que se llama sintaxis, parecida a contexto, pero ¿qué es la sintaxis? El análisis del texto. Claro, y el orden, Claro. la idea ordenada dentro de una frase. En la Biblia, bueno, vamos a repasar algo de introducción bíblica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el lenguaje de la Biblia tenía una característica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo? El idioma hebreo, ¿cómo se escribía? Acuérdense que la Biblia está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, con parte de arameo, y en el Nuevo, todo griego. ¿Cómo se escribía el hebreo? ¿Qué De atrás características? para adelante. Sin vocales. De derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Sí. El margen de nuestra escritura es el margen izquierdo de la hoja y escribimos hacia la derecha. El hebreo se escribía al revés, del margen derecho al izquierdo. Pero aparte de eso, ¿qué otra característica tenía el idioma hebreo? No tenía signos de puntuación. No tenía signo de puntuación. Después se le puso, el hebreo moderno tiene signo de puntuación, pero el hebreo antiguo, el hebreo que usó Moisés, era muy parecido al egipcio, porque las letras del hebreo antiguo tenían cierta similitud a los jeroglíficos. El nombre de las letras, por ejemplo, era la cabeza de un buey, ¿no? Claro. La Alep hebrea era como una cabeza con dos cuernos acostados. Bueno, el griego se escribía de izquierda a derecha, como nosotros, pero también tenía como característica la ausencia de comas. Si uno ve un manuscrito griego de algún pasaje, de algún libro de la Biblia, se va a encontrar con un montón de letras una al lado de la otra que se leían de corrido. ¿Cómo hacemos para encontrar el sentido del texto si no tenemos punto, coma, acento? Es un problema. Sí. O sea, cuando yo veo eso en una aplicación de griego, que está bueno si por ahí ustedes pueden descargar, es una aplicación gratuita que pueden bajar en su celular, que se llama Biblia Interlineal. Biblia Interlineal. Está muy buena esa aplicación porque ahí tienen la palabra en el idioma original y también la traducción. Y ahí van a ver cómo se escribía
Sí, Biblia interlineal. Y tiene como logo como una página en griego con las traducciones. Después descárgansela, no es para descargar ahora porque si no. No, quiero ver si la puedo mostrar acá. O cualquier. Mira, acá la puedo mostrar para que les comparto a ellos. Bueno, lo que sí, ahí vemos que en la aplicación las palabras están separadas por un espacio, si se dan cuenta. Pero igualmente, cuando uno empieza a hacer la traducción o intenta seguir la traducción al español de lo que está escrito, se encuentra con un problema, porque encima es como, a veces parece el inglés, ¿no? Que ponen el adjetivo antes del sustantivo. O sea, es un problema. Ahora, ¿cómo hacer para encontrarle el sentido si no tiene comas y puntos? Ahí está, mira. No sé si logran ver los que están conectados. Bueno, ahí está con la traducción abajo al español. Bueno, Libro de origen. si yo tengo que leer, empiezo desde acá en el griego, ¿no? Dice, libro de origen de Jesús ungido, hijo de David, hijo de Abraham. En nuestras traducciones no está escrito así. No. O sea, en la traducción al español, en la versión Reina Valera o cualquier otra versión, no dice libro de origen de Jesús. No. Dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué hicieron los traductores? ¿Cómo hicieron los traductores? Tenían que ver la idea que quiso poner el autor original, tratar de descifrar la información que estaba poniendo ahí y después ubicar las comas y los puntos. O sea, las comas y los puntos no son inspirados, ¿eh? Claro. No, fue darle un... Bueno, todo esto lo vemos en Introducción Bíblica cuando analizamos el idioma. Por eso hay versiones que hay que tener cuidado, porque ponen el punto o la coma de acuerdo a lo que el traductor interpretó o entendió. Por eso es bueno, cuando hacemos hermenéutica, disponer de varias versiones. Karina levantó la mano. Escuchamos, Karina. Tengo una duda. En hebreo no era que se escribía de derecha a izquierda. ¿Por qué en la pantalla apareció escrito, ¿no? De izquierda a derecho las palabras? Porque ese es griego. El griego sí se escribe. Ah, vimos griego. Ah, perdón. Pensé que era hebreo lo que habíamos visto. Está bien. Ese era griego. Entonces, ¿más o menos se está entendiendo algo? Estamos hablando, el tema acá es el contexto. Y decimos que hay que tener en cuenta el contexto porque las palabras dentro del texto tienen un sentido. Nosotros ahora tenemos a disposición la Biblia traducida a nuestro idioma. Y las versiones de la Biblia que están traducidas a nuestro idioma, salvo muy pocas excepciones, no tienen problema en cuanto al sentido original del texto, salvo la Biblia de los Testigos de Jehová o por ahí alguna otra media rara que deliberadamente se la ha modificado para que enseñe lo que ese grupo quiere enseñar. Por eso hay que tener cuidado con algunas versiones, inclusive con algunas de nuestras traducciones modernas que con el afán de querer ayornar el lenguaje para que sea más comprensible, se corre el riesgo de desvirtuar el sentido original de la palabra o de la idea que se le quiso dar al principio. No sé si lo hablamos, lo pusimos como ejemplo el pasaje de lo tengo todo por basura, que decía Pablo. ¿No lo hablamos? ¿No? En realidad, ese versículo... Lo que vos dijiste, hay algunas que con tal de ayornar la palabra, modifican como quieren las cosas
modifican la palabra como para Que sea más comprensible, se intenta adecuarla a la... ayornarla a nuestro tiempo, Bien. porque hay palabras que perdieron. Pero cambian totalmente a veces el sentido Bueno, ese es el del peligro. original. Ese es el peligro. Poníamos como ejemplo en algún momento el versículo que está traducido en nuestras versiones de Reina Valera, en donde Pablo dice, y lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? En realidad, en el griego, en los manuscritos, la palabra basura no existe. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? La palabra es estiércol, pero tampoco es estiércol. En el original, o sea, en los manuscritos originales, la palabra es, para ver si la puedo suavizar, es estiércol humano, pero en el término más vulgar. Entonces, ¿cómo se tendría que leer, como está en el original? Lo tengo todo por pip, ¿no? Y aparece la palabra, que no es mala palabra, es un vulgarismo, ¿no? ¿Qué hizo Casiodoro de Reina cuando tradujo esa palabra al español? En la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la primera edición de la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, al español. Casiodoro de Reina pone, lo tengo todo por estiércol, en español. Cuando se hizo la revisión, cuando Cipriano de Valera hizo la revisión, no pone estiércol. Está fuerte, dijo. Dijo, está fuerte esto. Está fuerte. ¿Qué puso? Basura. ¿Se dan cuenta de cómo progresivamente va perdiendo la fuerza que tiene el término en el idioma original? Yo me lo imagino a Pablo escribiendo y hasta leyéndolo con la pronunciación que correspondería. Lo tengo todo por pip. Tiene la fuerza precisa y fuerte. Después, lo tengo todo por basura. O sea, es como que está bien. Lo tengo todo por un desperdicio, por algo que no sirve. Pero la palabra original tiene la fuerza que le quiso dar el autor. Y quizás se siga modificando y en la actualidad ya no hay tampoco traducciones, sino versiones. O sea, tendríamos que distinguir entre el idioma original, la traducción, la versión, la paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Tiene que ver con esto también. Es tratar de leer el texto interpretándolo a nuestro contexto actual, a nuestro idioma actual. Como que lo van explicándolo. O sea, pero no solo lo lee, sino que lo interpreta y lo explica a nuestro tiempo y a nuestro idioma. Que también, o sea, puede estar bueno, porque los chicos ahora, los jóvenes que manejan otro tipo de lenguaje, no le podemos meter concupiscencia o términos así, ¿no? La otra vez hablábamos de una palabra, ¿cómo era? Contrito. Bueno, ponele contrito, ¿qué es algo contrito? O lo que decíamos de... La que tuvimos que investigar. Esa que tuvieron que investigar. Medrar. Bueno, hay un montón de palabras. Entonces, ¿qué es lo que se hace en las nuevas ediciones? Se intenta ayornar eso para que sea más comprensible. Claro. Está bien. Pero siempre hay que tener cuidado de que ese ayornamiento no termine desvirtuando Lo que quiere decir. el concepto original. Claro. Por eso la importancia de usar el diccionario. Cuando hablamos de contexto bíblico, tenemos que tener en cuenta
lo que decíamos recién, la palabra que está al lado, una al lado de otra, está con un propósito. Pero lo que pasa es que en los idiomas originales, los que manejaban ese idioma lo entendían sin problema. Nosotros hoy tenemos el problema si queremos leer en el idioma original, porque nuestra mente está estructurada ahora con nuestro lenguaje, con las comas, los puntos, para encontrarle el sentido. Ellos leían de corrido las palabras y a medida que iban leyendo ya iban dándose cuenta la idea y dónde tenía el sentido la frase, o cuándo tenía sentido la frase. O sea, tenían que leer varias palabras y después hacer una pausa y ver el significado que tenían esas palabras dentro de ese renglón. Bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pero tenemos la ventaja de que ahora lo tenemos traducido. Estamos hablando del contexto inmediato. A ver, es el punto A en minúscula. Vamos a leer. ¿Cómo andamos de tiempo? 20 minutos creo. Se me cayó el reloj de arena. Sí. Vamos al punto A. Punto A, contexto inmediato. Es el que se encuentra en el mismo párrafo. Bueno, es lo que acabamos de decir recién. O sea, dentro del mismo párrafo, uno puede darse cuenta de la idea que está expresando en ese párrafo. ¿El B, Karina? Contexto más amplio. Comprende el pensamiento general alrededor del pasaje, abarcando uno o varios capítulos. Bien. Bueno, los voy a invitar a que veamos un ejemplo, que no lo tienen en la hojita, pero si quieren lo pueden agregar. Vamos a Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículo 31. Después vamos a ver otro ejemplo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Escucharon este versículo alguna vez? Sí. Mi mamá lo tiene en un cuadrito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y tu casa. y tu casa. ¿Qué enseña el versículo? Que si creemos en el Señor Jesús, Somos salvos. ¿quiénes? Y yo y mi familia. Tu casa, todos. Bien. Es una promesa, ¿no? Uno lo toma como una promesa, una hermosa promesa. Ahora, ¿es correcta la interpretación? De que si yo creo, como consecuencia de mi fe, toda mi casa va a ser salva, porque yo creo. Epa, se nos queman los papeles a veces. No, porque... Bueno, no. ¿Por qué no? Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Uno, cuando va conociendo otras doctrinas de la Biblia, bueno, se nos enseña. Uno tiene que estar a cuentas con Dios y aceptar en forma personal. Propio. O sea, bueno. Pero acá parece que dice, porque es Pablo el que le está diciendo al carcelero de Filipos, ¿no? Lo invita a creer y como que le adelanta, vos creés y vas a ser salvo, pero no solo vos, también toda tu familia. ¿No le está diciendo eso Pablo? Ahora, ¿qué tengo que hacer para interpretar bien este texto? Tomar en cuenta el contexto. En primer lugar decíamos el contexto inmediato. El contexto inmediato se encuentra en el mismo párrafo o en el contexto un poco más amplio que el párrafo, que puede ser lo que rodea o lo que está dentro del capítulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El que sigue, mira. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer lo que está antes y lo que está después. Bueno, yo leo lo que está antes y ahí conozco o me voy enterando de qué es lo que pasó. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí en la cárcel? Y después sigo leyendo y dice, y le hablaron, versículo 32. Vamos a leer. 32, ¿qué dice? Y le hablaron
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. ¿Y qué más? ¿Sigo? Dale. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Creyeron en Dios, pero ¿creyó solamente el carcelero? No, todo. Toda su casa creyó. creyó. ¿Pero qué tuvo que suceder para que creyeran? Hubo una charla, o sea, alguien les compartió el mensaje a todos. Versículo 32. Y les hablaron. Claro, ¿Cómo dice el claro. versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. O sea, que el resto de su familia tuvo que escuchar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y después de escuchar, ellos tomaron la decisión de creer. Claro. Porque si no, podemos caer en un error muy peligroso. Y yo lo he escuchado. Vos creés, no te hagas problema, vos creés que tu familia... Ya está. Bueno, ¿podemos tomarlo como una promesa? Yo lo tomo como una promesa. Pero si ellos no toman la decisión, en algún momento, ¿qué va a suceder? Alguien les va a hablar. O van a venir un día a una reunión y van a escuchar el Evangelio, o el testimonio del que creyó. Va a hacer que la persona termine rindiéndose ante el amor de Dios y termine creyendo, pero no es que porque se salvó uno de la familia, ya está, el resto de la familia, listo, ya se va al cielo de cabeza. Pueden entrar al cielo de cabeza, pero primero tienen que tomar la decisión de creer. De creer. ¿Más o menos se está entendiendo esto? Ahora, ¿cómo sostengo yo esta interpretación? Contexto remoto, punto C, ¿qué dice? Es el que se encuentra en todo el libro donde se halla el pasaje. Hay que leer todo. En el libro de los Hechos nos damos cuenta que Pablo es llamado ¿a qué? A predicar el Evangelio a los gentiles, para que crean. O sea, no solo el libro de Hechos, o sea, leímos el versículo individualmente, leímos el contexto inmediato a ese versículo que nos ayuda a entender que Pablo tuvo que ir a la casa a predicar para que la familia se convierta. No es que alcanzó solo con la fe del carcelero. También en el libro de Hechos encontramos que Dios, y después no solo en Hechos, voy a los Evangelios y termino yendo a toda la Biblia, y ahí se desarrolla la doctrina de la salvación en toda la Biblia. Entonces tenemos el punto D que dice que el contexto de toda la Biblia es el que se encuentra ¿dónde? Otros libros del mismo autor. El apóstol Pablo desarrolla en Efesios, en Romanos, la doctrina de la justificación por la fe. Otro género literario, bueno, eso lo vemos en hermenéutica especial, o otro testamento. O sea, siempre dentro de la Biblia, ¿no? Sí, sí. Yo puedo interpretar o encontrarle el sentido al texto por el contexto inmediato, bien cercano ahí, el contexto del capítulo, el contexto del libro, el contexto del Nuevo Testamento, si estamos hablando de la salvación por la fe en Cristo, esa doctrina ¿dónde se encuentra? En el Nuevo Testamento. Y en definitiva, en toda la Biblia voy a encontrar que Dios busca de que el hombre se vuelva a Él. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, Dios siempre tomó la iniciativa para la salvación. Segunda de Pedro 3, 9. Ahí, bueno, vamos a encontrar, yo les estoy citando un par de ejemplos que muestran el peligro de sacar un texto de su contexto. Suena lindo la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Como tu mamá hace un cuadrito y lo colgamos en la pared,
Mirá qué linda promesa. Pero para toda promesa hay condición. Segunda de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9. Otro pasaje conocido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, ¿por qué traigo este texto? Porque últimamente se está poniendo de moda una doctrina que es conocida como el universalismo. Y en síntesis, ¿qué es? Que todos se van a salvar. Todo el mundo se va a salvar. No hay infierno, no hay condenación. ¿Por qué? Porque acá dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, ¿cómo dice ahí? No queriendo, el Señor no tarda, bueno, yo tengo otra versión acá. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. ¿Dice no queriendo en otra versión? No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si yo me quedo con que Dios no quiere que ninguno perezca, ahí está. Si Dios no quiere que nadie perezca, nadie va a perecer. Y en base a esta frase, si yo la saco aisladamente del contexto, puedo desarrollar la doctrina del universalismo. Porque Dios, y aparte agrego, recorto, saco de contexto otros versículos y digo, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahí tenés, Jesús vino a este mundo a morir por todo el mundo. Ya está, Él hizo la obra a nuestro favor. Todo el mundo va a ser salvo. Pero después explica ese pasaje. El mismo pasaje. Sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Sí, que nadie perezca, pero también ¿qué quiere? Se arrepientan. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se va entendiendo mejor? Ahora, me extendí dentro del versículo 9, pero si sigo leyendo, ¿qué sigue desarrollando Pedro? ¿Pedro de qué viene hablando en los versículos anteriores? De la venida del Señor. ¿Y cómo va a ser la venida del Señor? Y todo lo que se va a ir dando, porque habla de los falsos profetas, falsos maestros. Antes, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa y piadosa manera manera de vivir? Acá dice otra cosa. ¿Qué dice el versículo 12? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano y guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El 16 dice algo interesante. 5 minutos. ¿Qué dice el 16 en la versión Reina Valera?
todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Justamente el apóstol Pedro hace referencia a Pablo, ¿no? Está hablando de Pablo. Y dice, bueno, Pablo le escribió. ¿Y cuál es el peligro que ve Pedro? Que las escrituras de Pablo son torcidas, son distorsionadas, son cambiadas. ¿No dice eso? Sí. Algunos tuercen. ¿Quiénes son los que la tuercen? Los indoctos. ¿Qué es ser indocto? Que no tienen estudio. Que no es docto. Que no es doctor. Sí. Los ignorantes Claro. ignoran. Claro, los que ignoran, los que no tienen una preparación básica para entender el significado de lo que escribió Pablo. Entonces, ¿qué hacen? Tuercen, cambian, modifican el sentido, tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Se dan cuenta del riesgo de no interpretar bien el texto bíblico? La importancia que tiene la hermenéutica en este caso, porque se corre el riesgo de interpretarla mal y no quizás no a veces con la intención de torcerla o de distorsionarla. Algunos lo hacen con esa intención, pero a veces nosotros, porque somos indoctos, o sea, no tenemos la preparación. A mí me gustaría saber griego y hebreo, no lo sé, tengo que recurrir a una aplicación para que me ayude a entender. Antiguamente, antes que existieran las aplicaciones, había unos libracos con los léxicos de los idiomas bíblicos y no me alcanzaba este escritorio para tenerlo. Claro. Ahora en una aplicación lo podemos hacer. Pero es importante porque existe ese riesgo. Y seguimos la semana que viene con lo que... Bueno, yo calculo que acá terminamos con los 6 principios básicos. Sí. Pero más o menos se logró entender esto del contexto, la importancia de tomar en cuenta lo que está antes, lo que está después, lo que está en el libro, lo que está en toda la Biblia. Porque si no corro estos riesgos. Puedo inventar una doctrina sacando un texto de su contexto. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tu inmensa misericordia se renueva cada día y tú permites que tengamos la libertad de tener este estudio bíblico, Señor. Te damos gracias, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos en Cristo y las formas de que cada uno pueda tratar de llegar a ti, Señor, sabiamente, llenándonos de sabiduría con tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo lo aprendido sea de bien para nuestra alma, Señor, y para todas las personas con las que hablamos, Señor, de nuestros testimonios, Señor, y de tu evangelio. Te damos las gracias, Señor, por este nuevo comienzo de mes y ponemos en tus manos, Señor, el resto de la semana. Amén. Gracias, Señor, por un día más. Amén, amén y amén. Amén.